¿Los pecados de los padres alcanzan a los hijos? Bienvenido a un nuevo video. Quizás esta interrogante ha estado dando vueltas por tu vida durante un largo tiempo, amén. Pensando, ¿yo estoy pagando el pecado de mi padre? Mi papá años atrás, en su juventud, cometió algo e hizo algo o le dio legalidad al enemigo y abrió puertas espirituales de maldad para hoy yo estar sufriendo las consecuencias de su pecado. Esto significa que yo estoy pagando el pecado de mi padre delante de Dios, el pecado de mi madre o quizás de mis abuelos. ¿Yo soy responsable de esos pecados? Hoy vas a conocer a la luz de la palabra estos textos bíblicos que nos ayudarán a conocer lo que Dios piensa acerca de eso y lo que Él en su palabra ha determinado. Amén. Quiero ir a dos textos bíblicos, amén. Primero, el primer texto bíblico es Éxodo 25. Mira lo que decía el Señor al pueblo de Israel. No te inclinarás a ella en cuanto a las idolatrías, no te inclinarás a imágenes, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los hijos muchas veces tienen que asumir las consecuencias de las malas decisiones de sus padres, amén, porque está escrito, lo dice el Señor en Éxodo, yo visitaré la maldad de aquellos que han decidido aborrecerme durante la segunda, tercera y cuarta generación. Hasta ahí alcanza. De gente inconversa, de gente que no ha conocido a Cristo, de gente que está viviendo en un mundo de pecado. Obviamente el pecado los va a alcanzar. Obviamente sufriremos consecuencias de pecados de nuestros padres, mas no las asumimos. Yo no soy responsable de lo que mi papá pudo hacer, de lo que mi mamá pudo hacer, de lo que mis abuelos hicieron. Como mis hijos, cuando yo no conocía a Jesucristo, no son responsables de mis actitudes, de mis malos pasos, deseos o decisiones. Pero eso no quita lo que la palabra de Dios dice. En Éxodo 25, porque yo, dice el Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad. O sea, Él está mirando la maldad en el corazón de aquellos que no lo aman. Amén. Y la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso dice el Señor en su palabra. Si tu hijo, hoy, tú no has conocido a Cristo, o quizás tú ya conociste al Señor, te arrepentiste, pero toma en cuenta que la palabra no puede ir Dios en contra de la palabra que Él mismo nos determina. Son sus preceptos, ordenanzas, estatutos escritos en la Biblia. Pero quiero ir a este segundo texto bíblico, Ezequiel 18:20. Acompáñame, por favor. Mira lo que decía Ezequiel en este libro, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Amén. El alma que pecare. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él será, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, qué contradictorio, amén. ¿Cómo lo entiendo entonces, hermana? Porque está escrito. Mira, los hijos no somos responsables de los pecados de nuestros padres, pero sí asumimos la consecuencia de esa herencia ancestral que venimos cargando de generación en generación. Y es bíblico, está escrito. Si no lee tu palabra, ¿cuántas historias bíblicas vas a encontrar aquí? La historia de Adán y cuando maldijo el Señor a Abel porque mató a Caín, lo maldijo y maldijo sus generaciones. Pero luego, claro, está que el Señor a pesar de ello lo protegió porque lo amaba. Pero él tuvo que asumir lo que el Padre le determinó en ese tiempo en el que él pecó contra Dios y derramó la sangre de su hermano. El Señor no puede ir en contra de lo que Él mismo nos dice, amén. ¿Existe alguna manera posible que ambos escritos bíblicos sean verdaderos? ¿Esto es verdad lo que el Señor dice? Lo cierto es que ambos textos que te acabo de leer en Éxodo y en Ezequiel son verdaderos. Amén. Existe una diferencia entre llevar la culpa de los padres y sufrir las consecuencias físicas y emocionales.
Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice la palabra de Dios. Tú vas a cosechar lo que siembras. Si tú sembraste odio en el corazón de tus hijos, si tú sembraste falta de comunicación, si no fuiste ese papá que ellos necesitaban, esa mamá que ellos requerían en el tiempo en el que tú eras sumamente necesario, si yo me doy aquí la libertad de hablarte como padre, como madre, es porque yo lo he vivido, porque yo he visto a lo largo de mis hijos que lo que yo hacía repercutía de una manera espiritual sobre ellos, porque tenía conciencia de quién era Dios. Pero hay gente hoy en el mundo viviendo y asumiendo las consecuencias del pecado de sus padres. La palabra de Dios dice que en Cristo nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, sí, pero es un proceso en nuestras vidas descubrir qué herencia ancestral o qué maldición generacional estamos viviendo, en qué etapa estoy, amén. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo, un papá que ha sido un hombre infiel, mujeriego, que destruyó los valores y principios en su hogar y tenía una pareja, otra pareja y los hijos por aquí, los hijos por allá. ¿Qué crees tú que esos hijos que no conocen al Todopoderoso podrían recibir? Ellos no son responsables de nuestros pecados, pero obviamente va a repercutir en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Claro que sí. Cuando David, ese hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, pecó, el Señor le dio una palabra, le dijo que sus hijos iban a hacer lo mismo que él hizo y con sus propias mujeres. Lo que él hizo en secreto, esa maldición que trajo sobre su gente, lo hizo en secreto, pero Dios lo expuso en público y todos se enteraron que los hijos de David, Absalón, estuvo con las esposas de David. Eso está en la Biblia, busca, lee tu palabra, amén. También es conocido la historia de Jesse. Acá me quedé impactada. Ya la he compartido algunas veces. La maldición de Jesse está en 2 de Reyes 5 del 20 a 27, pero te voy a contar un poquito la historia, amén. Te la voy a resumir para no hacer muy largo, porque sí, los hijos asumimos. ¿Somos responsables de los pecados de mi papá y de mi mamá? No, claro que no soy responsable. Yo soy responsable de mis actos porque ya conozco a Cristo, pero sí tengo que orar para que el Señor me revele qué sucedió atrás, para yo cancelar y romper toda maldición que pueda repercutir sobre mi descendencia siguiente. Pueden ser mis hijos, nietos, bisnietos y mis generaciones. Tengo que romper en lo espiritual eso. Yo no asumo, yo no soy responsable de lo que ellos pecaron. Yo no cargo el pecado de mis padres, pero sí, muchas veces asumimos las consecuencias de sus pecados. Claro que sí, una diferencia. Asumo las consecuencias, afecta mi vida, pero yo no soy responsable de eso. Amén. Bueno, la historia de Jesse, la maldición de Jesse está escrito en 2 de Reyes 5, 20, 27. Te la voy a contar. La historia de Jesse, amén, vamos a conocerla. Él tenía su amo, Eliseo, que era su mentor, su líder, y él, este hombre, Jesse, hizo lo incorrecto delante de Dios y desobedeció a su líder y hizo lo que él quería las ganancias ilícitas del Naamán, que fue sanado de lepra. Y cuando Eliseo descubre la mentira de Jesse, el querer obtener ese dinero para él, encima Jesse se miente y dice: no, Señor, yo he estado aquí. Y el Señor le dice, Eliseo, su líder: yo he visto, ¿acaso estaba no mi corazón contigo cuando tú pecaste? Por tanto, tú y tus hijos heredarán la lepra de Naamán. La lepra de Naamán le fue pasado a Jesse por desobediencia y hacer lo contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué culpa tenían los hijos de Jesse de nacer con lepra? Eso es bíblico, está contado en el Antiguo Testamento. Entonces, yo quiero que hoy, a la luz de la palabra, entiendas que el Señor no juega con su palabra y que, si bien es cierto, nuestros hijos no heredarán tu pecado o no cargarán con nuestros pecados, tenemos que ser libres en Cristo Jesús para soltarlos. Ellos no son responsables, pero yo, cuando hago algo, tengo que pensar aquí y aquí si esto que hago, este paso que voy a dar, afectará la vida espiritual de mis hijos. Entonces, ¿la iniquidad de los padres puede visitar a los hijos? Claro que sí, en la forma de sufrimiento físico. Pero, ¿llevan los hijos la culpa de los papás?
Para nada. Ezequiel, en este texto bíblico que te acabo de leer, escribió a través de esta inspiración que el alma que pecare, esa morirá, mas no heredará el hijo. Perdón, no llevará el pecado de su padre el hijo. Amén, no es responsable. Yo no tengo que pedirle a Dios, Señor, perdona a mi padre, perdona. No, eso es algo personal, que quede bien claro. Llevar el pecado es algo completamente diferente que llevar las consecuencias físicas de las acciones de otros. Sí, me afectan porque son mis padres, me afectaron, me dañaron, me hirieron. Quizás hubo abuso en tu familia durante generaciones y lo arrastraste tú, lo cargaste tú, pero tú no eres responsable de eso. Es lo que quiero que entiendas en esta noche en el nombre de Jesús. Sé libre. La palabra de Dios nos hace libres. Asumir sí, sufrir sí, pero decir eso, yo soy responsable, jamás. Amén. Si nuestros padres cometen pecados, estos tienen consecuencias y estas consecuencias pueden afectarnos nosotros, sus hijos, a sus nietos. Por ejemplo, como les comentaba hace un momento de la infidelidad, claro que sí, puede ser un papá alcohólico, un abuelo alcohólico, un bisabuelo alcohólico. Y yo en Cristo descubrí que el alcoholismo ha venido afectando, porque tú te imaginas un hogar alcohólico. Amén, tú te imaginas un hogar alcohólico, los valores, principios. ¿Cómo se lleva un hogar cuando hay alcohol? Duele. Amén. Yo lo he vivido. Pero he podido en Cristo romper con esa maldición, con esa herencia ancestral, reconocerla y pedirle al Todopoderoso que mis hijos no carguen con ese pecado. Ellos no son responsables, yo rompí esa maldición. Por ello tú, hoy como mamá y como papá, deberías clamarle al Todopoderoso porque se rompa toda maldición en la vida de tus hijos. Yo no recibo, no acepto, yo rechazo esa maldición sobre mi familia y hacer guerra espiritual. Amén. Lo hemos enseñado aquí, hay varios videos de esos. Yo te pido que los veas nuevamente para que te equipes y orar de madrugada. Estoy preparando para este jueves que viene una oración de madrugada 4 de la mañana aquí en esta plataforma y en YouTube a las 3 de la mañana. Así que espero te sirva esta enseñanza. Amén. Bueno, y nos quedamos con esto. Los hijos no pagan por los pecados de los padres, pero los padres pueden transmitir a los hijos las consecuencias de su pecado, como les decía hace un momento acerca del alcoholismo. Esto se debe a que los hijos heredan la naturaleza pecaminosa de sus padres y esto los lleva a cometer los mismos pecados. Vamos a orar para que tus hijos sean libres en el nombre de Jesús. Amén. Oh amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú libertes, desates, rompas toda atadura, todo yugo, toda herencia ancestral de maldición sobre la vida de mis hijos y me liberes a mí de algo que mis padres hicieron. Señor, hoy te pido yo ser libre de todo corazón, perdonar, soltar, dejar ir, sanar heridas, Señor, en mi alma, en mi espíritu, porque no me permiten vivir como un hijo tuyo, Padre. Entrego este tiempo, cubro a mis hijos en oración, manda ángeles, Dios poderoso, para que los guarde, los proteja y que quede claro, Señor, que mis hijos no son responsables de mis pecados y yo, como hija, no soy responsable por los pecados de mis padres, pero sí, Señor, tengo que orar para que esa consecuencia no me alcance. Y si me alcanza, agarrarme de tus estrategias y las herramientas que nos das a través de la guerra espiritual. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Padre te bendiga, te llene de gozo, te haga libre en esta noche. Recuerda los textos bíblicos, medita en la palabra, escudriña, enamórate de lo que Dios dice y podrás ser realmente libre. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos hasta la siguiente transmisión y video, pero no te vayas sin dejarme un comentario. Amén. Puede ser que estés luchando con algo que tú no hiciste, pero tú no eres responsable. Que Dios te bendiga. Hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante.